que entendemos nosotros que dentro de la democracia que se vivía había una legitimidad por parte del Poder Legislativo para ver cuál era el reclamo social, cómo percibían los mismos integrantes del Poder Legislativo esta situación. Entonces entendemos razonablemente que si se sancionan estas leyes dentro de este gobierno con esa legitimidad, esas leyes dentro de un procedimiento constitucional, pues entonces resulta razonable entender que también nuestros defendidos como ciudadanos, más allá de como miembros de Fuerza de Seguridad, porque también vamos a ver después cómo como miembros de Fuerza de Seguridad y específicamente Fuerzas Armadas, durante toda la educación militar van recibiendo internalización de esas normas y lo van internalizando como pauta de conducta. Ese es otro tema. Pero en definitiva esto es lo que presentamos. No estamos presentando simplemente hechos históricos para que se diga, uy, qué malo, uy, qué bueno, sino que le estamos presentando esto, y disculpen lo coloquial, pero quiero ser claro en esto, no estamos haciendo una valoración de los hechos. Esta defensa no habla de guerra, esta defensa no habla de dos bandos, esta defensa habla de contexto socionormativo para soportar fácticamente el planteo que le vamos a presentar al tribunal después de este resumen. Señor presidente, le pido disculpas, pero tengo que informarle, al doctor Camuñas le informaron lo mismo, que se cayó la conexión de YouTube. Y yo lamento porque no quiero cortar, pero resulta algo que excede al tribunal, lo sé, y también a nosotros. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos para restablecer la conexión a YouTube. Doctor, pero desde mucho antes no se nos escuchaba. Yo no quería interrumpir porque he dicho, bueno, pero ya tenían, la doctora, tenemos el chat, así no se escucha, se ve imagen, pero no se escucha. O sea, que probablemente la conexión es mal. Y lo peor es que no va a quedar grabado tampoco. Bueno,
damos continuidad. Atentos, se nos ha informado que en teoría no va a haber interrupciones, que se va a mantener la plena continuidad, que no se va a caer, entre comillas, en lo sucesivo. De todas maneras, si algún tramo no han podido escuchar, se les va a enviar una grabación que sí está fiel en los registros del tribunal aquí local, para ilustrarlos con respecto a los tramos que puedan haberle faltado. Sí, señor presidente, disculpe que interrumpa ahora este alegato cortado, y no por cuestiones del tribunal, sino, pero pero es otra cuestión. A mí me gustaría, señor presidente, que se constate efectivamente que esté, porque cuando el fiscal se lo interrumpió en su momento, se enojó con razón y le pidió a todo que nadie interrumpa, pero acá venimos ya... Bueno, ahora están escuchando, a ver, comprueben si están escuchando. Está saliendo bien por YouTube. Está bien, pero la voz está saliendo, lo que estamos hablando ahora está saliendo por YouTube. Bueno, entonces, bueno, perfecto, entonces. Perfecto. Vamos a confirmar que esté saliendo bien el audio y la imagen en YouTube en este momento. ¿Está confirmado, doctor? Sí, el doctor García Zavalía, dígale. Y Alfredo, sí. Bueno, por eso estoy hablando y para que ver si en YouTube. Bueno, ahí está saliendo bien en YouTube. Bueno, puede continuar entonces la defensa pública. En noviembre del 74, señor presidente, y en pleno gobierno constitucional, atento a la situación social. Ahí está, muy bien. Y atento a la situación social que hemos venido describiendo, se declara el estado de sitio a todo el territorio de la nación. Y bajo esa premisa que también debe analizarse la actuación de quienes vinieron en comisión al operativo Independencia a la zona de Monte, bajo la vigencia de un estado de sitio dictado por el gobierno constitucional. Como les decía, hace un rato estábamos hablando de quien era en ese momento el coronel Ibarzábal. El 19 de noviembre de 1974 es asesinado después de 300 días de secuestro. Esta es la imagen que se mostró cuando vino a declarar la hija del señor Ibarzábal. Esta es la caja metálica en la que era transportado y así es encontrado cuando se abre la caja. El 1 de diciembre de 1974, acá en Tucumán, matan al capitán Viola, muere su hija. El hecho se lo autoatribuye el Ejército Revolucionario del Pueblo. Este hecho marca, vuelvo a lo mismo, excelentísimo tribunal, este hecho fue un hecho que marcó a los miembros de las Fuerzas Armadas. Este hecho fue un hecho que trascendió en la sociedad tucumana, atento que había muerto una niña en ese enfrentamiento y había quedado gravemente herida otra niña. Los pormenores del hecho están volcados en un parte de guerra que presenta el ERP y ahí se describe. Introducimos la escopeta, disparamos accidentalmente, un perdigón impacta en la cabeza de la niña. Esto está descrito en los partes de guerra y esto es lo que se percibía.
Y estas son las publicaciones. Mataron a tiro en Tucumán a un capitán y a una hijita. Y llegamos, excelentísimo tribunal, al año 1975. Otra toma de otra localidad del Ejército Revolucionario del Pueblo, se incendia la comisaría, se asesina a un poblador al que se lo acusa de ser cómplice de uno de los finqueros. El ERP acusa a 4 familias o a 3 familias de monopolizar la explotación de la tierra, y en base a eso, bueno, nuevamente realizan una formación y comunican la decisión de matar a uno de los vecinos de la zona, acusado de traidor y de haber sido uno de los vaqueanos que había permitido que el ejército encuentre uno de los campamentos de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Entre el 4 y el 5 de febrero de 1975, Montonero mata a Rodolfo Nicolás Chávez, que era un secretario general del Sindicato del Ingenio Concepción. Al mismo tiempo, tirotean al directivo de la empresa Entel, Oscar Echepare, y al día siguiente, el 5 de febrero, al delegado gremial de la empresa Terrabusi, César Calvo. En la publicación de la revista Evita Montonera, número 3, de marzo de 1975, lo que vemos aquí en la pantalla son las publicaciones de la autoatribución del hecho del ataque al señor Chávez. El 5 de febrero de 1975 se dicta el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 261/75. Este decreto también, dentro de esta lógica que estamos presentando, es indispensable tener presente. Por supuesto, lo usa la acusación como una prueba de cargo. Pero también, por supuesto, nosotros creemos que es importante que este decreto que da inicio a lo que se llamó Operativo Independencia fue dictado por esa presidenta de un gobierno constitucional con el 62% de legitimidad, con acuerdo general de ministros. Intervinieron en el dictado de este decreto tanto el Ministerio de Bienestar Social, desde la Acción Cívica, como el resto de los ministros. Tanto fue el apoyo o la reacción del arco político a esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional que incluso quedó registrada la visita de legisladores del Gobierno Nacional, del Poder Legislativo Nacional, perdón, a la zona en donde se instalan las fuerzas de tarea por disposición de la orden presidencial. Hay una prueba documental del Ministerio Público Fiscal que se llama, ofrecida, que se llama Responsabilidad Civil y Genocidio, Acciones y Declaraciones Públicas durante la Operativa Independencia, que es una investigación muy seria hecha por Gabriela Roffinelli y Matías Artesi, y que evalúa la reacción de la sociedad civil frente al Operativo Independencia, la reacción de curas, la reacción de rectores, la reacción de profesores, la reacción de políticos, qué es lo que decían los periodistas, qué es lo que hacía la prensa. Y es muy interesante este artículo, esta investigación, perdón, porque transcribe, ellos ahí hablan de todas las fuentes que usaron para realizar esto, todos los diarios, publicaciones, libros, partes oficiales que consultaron, porque nos muestra realmente cuál fue la reacción civil frente a esta operación del ejército. Y sí es importante, cuando pensamos en aquellas conductas o en aquellos roles estereotipados de nuestros defendidos, ¿qué se esperaban que hicieran esas personas que estaban acá? Aquellas personas que estaban acá cumpliendo una orden constitucional, cumpliendo una orden del Comando Superior del Ejército,
y que tenían este apoyo de la sociedad civil. Para realizar, por supuesto, estoy hablando acciones de no dudosa legalidad. A título personal y en nombre del partido, debo declarar que estamos muy contentos con el accionar de nuestro glorioso ejército argentino, que al ocupar el terreno que antes ocupaba la guerrilla, nos ha liberado de esta plaga. Yo siempre la comparo con las abejas africanas porque vienen de otros lugares, con ideas foráneas y con ideologías de otros países. Eso decía el jefe del Partido Justicialista de Tucumán en marzo del 75. Y de nuevo, y tomando las palabras del doctor Bertini, esto no significa ninguna toma de posición respecto a una u otra opinión, a lo correcto o no, porque no estamos acá para hacer un juicio histórico ni de corrección histórica. Estos son hechos duros, como dice la acusación. Manifiesto mi preocupación por el auge de la guerrilla y por la penetración marxista. Si Argentina cae bajo su dominación, habrá entrado en un cono de sombras como recientemente han entrado Laos y Vietnam. Eso lo decía el arzobispo el 8 de octubre del 75. Pero el gobernador de Tucumán en ese momento, Amado Jury, que era quien había pedido el auxilio del gobierno nacional, decía: hemos mancomunado los quehaceres para erradicar definitivamente del territorio nacional a la violencia subversiva, apátrida y criminal. El intendente de Lules rinde homenaje, refiriéndose al ejército que estaba instalado, rinde homenaje en nombre del pueblo como una muestra de decisión popular de mantenerse unido a su ejército en la paz y en la guerra, 5 de mayo del 75. Y hay una de las decisiones, hay muchísimas, he tratado de sacar algunas nomás para no cansar. El bloque de diputados nacionales del PJ, el 30 de octubre del 75. Reiteramos el más terminante repudio a la violencia criminal que está asolando al país con diversas formas de terrorismo y guerrilla en perjuicio de toda la población. Se reitera la solidaridad con las Fuerzas Armadas de Seguridad y de la Policía al haber asumido en esta oportunidad la integridad legal de la represión. Estas opiniones eran las que se transmitían en todos los medios públicos y esta era la opinión, este era el contexto en el que se desarrollaron las tareas de quienes vinieron en ese momento en comisión a Tucumán. Esta foto está en el libro de Lucía Mercado y es la presidenta de la Nación, Isabel Perón, visitando Santa Lucía, visitando el pueblo de Santa Lucía. Este es uno de los testimonios que recoge Lucía Mercado en su libro, en la base. Yo he estado cuando ha venido la presidenta Isabel Perón, tengo una foto con ella. Nos ha dicho que aquí van a poner una fábrica de papel y ha dicho bien clarito: a la guerrilla la vamos a vencer. Y aquí todos aplaudían por que la gente no apoyaba a los extremistas, porque siempre los asocia a la violencia. Ellos siempre han andado con la joda de las armas. A pesar que los extremistas te daban plata, aquí nadie los quería. Al combate de Pueblo Viejo lo escuchamos de la boca de uno de sus protagonistas, del que quedó cuadripléjico, de Richter. El 7 de febrero, esto fue el 9 de febrero, llegaba a Tucumán Vidone. El 7 de febrero llegaba Vidone a Tucumán. El 9 de febrero, Vidone participaba del combate de Pueblo Viejo en Lules. Y el 10 de febrero, Garibote, en Mendoza, le avisaba a la madre Richter que Richter estaba gravemente herido. El 9 de abril de 1975, Santucho les manda una carta a los soldados conscriptos de la clase 54. Esa carta se publica en la revista Estrella Roja número 52. Y en esa parte, excelentísimo tribunal les dice: compañeros soldados, tu lugar junto al pueblo y su guerrilla. El ERP era el verdadero ejército patriota libertador. Eso sostiene en esa carta. Y los insta a no tirar contra los guerrilleros y a resistir todo lo posible ir al monte, organizarse para volver las armas contra los oficiales. Se expresaba a los conscriptos incorporados a las Fuerzas Armadas enemigas. Nosotros escuchamos a los testigos de lo que
se puede llamar enfrentamiento, copamiento, ataque, combate o el nombre que se le quiera dar a lo que ocurrió en la escuelita de Manchalá. A lo que ocurrió en la escuelita de Manchalá el 28 de mayo del 75. Escuchamos a los soldados, a los conscriptos que estaban y a suboficiales que estaban en ese momento de la escuela, y escuchamos lo que pasó antes, durante y después de esa situación que vivieron. Esta situación, insisto en esto, ¿por qué digo que se le puede dar el nombre que fuere? La acusación dijo que denominamos combate de Manchalá, no importa cómo se lo llame, porque insisto en esto, como dijo la doctora Lucero, no estamos haciendo una valoración del hecho, estamos contando el hecho para así valorar cómo esos hechos se conjugan con estas normas de las que vamos a hablar y cómo entendemos que eso incide directamente sobre la acusación de nuestros defendidos. Lo que dicen es que en ese momento el ERP pensaba atacar el 29, al día siguiente, el día del ejército, el puesto comando táctico de Famellá. De hecho, como fuere, ese día 28 de mayo del 75 se produce este enfrentamiento, ocurren estos hechos son publicados, en los medios de prensa, se disemina la información entre las fuerzas de seguridad y entre el ejército argentino. El 29 de agosto de 1975, Montonero se atribuye el atentado al avión Hércules en el aeropuerto de Tucumán. 12 metros de diámetro y 2 metros de profundidad fue el hueco que quedó en la pista de aterrizaje y despegue. Cuando el avión estaba despegando, cargado con gendarmes que iban a San Juan, explotó una bomba a control remoto que estaba puesta por las cañerías que iban por abajo de la pista. Y bueno, el avión cae, partido en dos, incendiándose, varias explosiones después. Los bomberos no podían detener el incendio y algunos gendarmes mueren en el intento de rescatar a sus compañeros. Entre el 4 y el 5 de septiembre del 75 se produce lo que se conoció como el enfrentamiento de Potrero Negro. Más lo podemos conocer este hecho por la muerte del subteniente Verdina y del soldado Maldonado. Lo cierto es que estas dos personas que estaban en el Regimiento de Infantería 28 de Monte, y este no es un dato menor, porque sí sirve para mostrar cómo podían percibir los miembros de la Fuerza Armada de esos regimientos de monte. Después se va a hablar de la situación particular de los defendidos que estaban en regimientos de monte, pero cómo podían percibir el estar en Tucumán dentro del operativo Independencia, dentro de las órdenes dictadas por un gobierno constitucional, dentro de todo este contexto que venimos relatando, cómo podían percibir que un subteniente oficial y un soldado conscripto mueran a consecuencia de una emboscada, de un enfrentamiento en el monte. Y antes de esto, señor presidente, el 18 de julio del 75, hay un ataque del ERP a un campamento militar, ¿y sabe dónde? En Las Maravillas, en Los Sosa. ¿Sabe quién estaba en Los Sosa? El GAM 5. ¿Sabe dónde está registrado eso, aparte de en las revistas del ERP? En los libros históricos del GAM 5. El 6 de septiembre del 75, el gobierno constitucional dicta el decreto 2452 del 75, en donde ya prohíbe la actuación de grupos subversivos bajo cualquier denominación con la que actúe. El 22 de septiembre del 75, el Ara Santísima Trinidad, que después se utiliza en la Guerra de Malvinas, había sido atacado por la agrupación Montonero, utilizando explosivos con buzos tácticos. Se produce el hundimiento parcial y paradójicamente, este defecto en el Ara se mantiene hasta casi llegada la Guerra de Malvinas.
¿Se acuerdan del estado de sitio dictado en el 74? El 1 de octubre del 75 se prorroga ese estado de sitio en todo el territorio de la Argentina. El 5 de octubre del 75, y este era el contexto ya no solo provincial que podíamos ver o que podemos ver en las publicaciones que hemos mostrado, en los registros de la Gaceta, sino que este ya era el contexto nacional que también percibían quienes estaban abocados o quienes habían venido a cumplir su misión en el Operativo Independencia. Se produce el copamiento del regimiento de Monte 29 de Formosa, lo que se conoce como Operación Primicia de Montoneros. Y realmente es un golpe maestro desde el punto de vista de lo que habían logrado. Logran desviar un avión de Corrientes, un avión de línea con pasajeros adentro, toman un aeropuerto, pero se encuentran en el regimiento con que les ofrecen resistencia tanto oficiales, suboficiales, como un grupo de soldados. Nosotros hemos escuchado acá directamente el testimonio de uno de estos soldados. Hemos escuchado el testimonio de la hermana de Hermindo Luna, que es quien dice la frase que queda para el recuerdo: aquí no se rinde nadie, carajo. Y también vimos el video de Sandro Rojas Filártiga. La Fiscalía trató de quitarle peso probatorio al documental diciendo que al fin de cuentas era un documental en donde el director había puesto la cámara adelante de la gente y había puesto play. Y ese es el valor del documental, señor presidente. Es un documental en donde la cámara está puesta, se hacen preguntas abiertas porque se ve la respuesta, que ninguna es por sí o por no, y la cámara rueda y la gente habla. Por eso trajimos este documental. El documental no pretende llegar a ninguna conclusión, y lo único que buscábamos con ese documental es mostrar hechos que habían ocurrido ese día en octubre en Formosa, el poder de fuego de la organización y cómo percibía el Pleno del Ejército la lucha contra estas organizaciones político-militares. Evita Montonera lo publica como victoria del Ejército Montonero en su revista número 8 de octubre del 75. Y en la misma revista relatan ellos en primera persona cómo fue la toma del Pucú, del aeropuerto, que toman paralelamente con la toma del regimiento. El 8 de octubre de 1975 se produce un enfrentamiento en Las Higueritas. En ese enfrentamiento muere un cabo primero y un soldado. El cabo primero era Wilfredo Napoleón Méndez y el soldado Benito Oscar Pérez. Se atribuye este enfrentamiento a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP. Esta situación es descrita en la revista Estrella Roja número 63, donde se habla de la emboscada en Los Sosa. Este parte de guerra, señor presidente, es de la revista Estrella Roja número 63 y describe una emboscada en la zona justamente donde estaba ubicado el GAM 5. El 10 de octubre del 75 se produce lo que se denomina, y de la misma manera que hablábamos de Manchalá, lo que se denomina combate de Acheral. En ese hecho interviene también la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo. El 23 de diciembre de 1975 se produce el ataque al batallón de Monte Chingolo. Dicen que el objetivo era obtener 13 toneladas de armamento, que ese era el objetivo del ERP. Lo cierto es que este hecho está relatado en el libro Los Doblados, que fue ofrecido por las querellas, específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos. Y en este libro también, y vale la oportunidad de referirlo, se habla del oso Rañer. El oso Rañer fue una de las personas dobladas que, según el mismo señor De Santis,
cuando declaró, terminó reconociendo que el ERP había ejecutado a muerte. Dos combates, señor presidente, combate de San Gabriel y combate en la ruta 307, kilómetro 14. Los ponemos de nuevo porque esto surge de la Estrella Roja 63. Es la zona en donde prestaron funciones algunos de nuestros defendidos y son publicaciones hechas por el mismo Ejército Revolucionario del Pueblo. Allí relatan en cada una de esas publicaciones de sus revistas, estos dos son partes de guerra, a dónde estaban asentados sus campamentos y también a dónde estaban asentados los campamentos de lo que ellos llaman el ejército contrarrevolucionario, que coincide con lo que dicen nuestros defendidos. Con esto queremos cerrar esta presentación, señor presidente, al menos en esta parte del contexto de los hechos históricos. Esta es la publicación de noviembre del 75 y es un número especial de Estrella Roja, donde habla de la verdad sobre Tucumán, desmiente la pérdida de poder del Ejército Revolucionario del Pueblo y más allá de lo cierto o no de esas afirmaciones que hace, describe el asentamiento en el monte de los campamentos del ERP, describe el asentamiento del ejército al que llaman, como digo, contrarrevolucionario, que es el ejército argentino, también en la zona de Pedemonte, que coincide, vuelvo a decir, con lo que sostienen nuestros defendidos, con lo que sostuvo Parada en su defensa, con lo que sostuvo el tribunal en su fallo, y con lo que en definitiva es la realidad de lo que pasó en ese ámbito. Pero esto solamente no incide sobre quienes se desarrollaron tareas en ese ámbito geográfico, sino que esto es en ese momento lo que percibía el total de la población civil que, como hemos visto, apoyaba las medidas tomadas por el gobierno constitucional de enviar al ejército a este sector del país y, por otro lado, la opinión de quienes integraban ya en su momento las fuerzas de seguridad argentinas. Señor presidente, ¿podemos hacer un cuarto intermedio de 5 minutos? Cuarto intermedio de 5 minutos, no se desconecten, no interrumpan la transmisión, pero va a haber silencio durante 5 minutos.
Señor presidente, podemos continuar si le parece. Señor presidente, excelente. A ver, damos continuidad a la audiencia. El fiscal Camuña va a continuar siguiendo la audiencia de manera remota. Continúa la defensa en ejercicio y realización del alegato final. Señor presidente, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta que nos hemos hecho y nos hicimos durante el juicio operativo de independencia, primera parte, nos hacemos hoy? ¿Por qué presentamos estos hechos? ¿Por qué hacemos este resumen de hechos históricos? ¿Por qué hablamos de lo que ocurrió, de algunos de los hechos que ocurrieron entre el año 1970 y el año 1975? Porque nosotros entendemos, y esto es muy importante que quede claro, nosotros entendemos que ese contexto socionormativo, y cuando digo socionormativo, divido en lo social, tanto en los medios de prensa, los hechos diarios o reiterados que se producían, esa información social a través de los medios de prensa, esa información que les llegaba también a nuestros defendidos, pero también normativa, porque los órganos del Estado se pronunciaban en esa democracia a través de las leyes. Y esas leyes iban tratando de poner una contención a esta situación que estaba produciéndose. Pero al mismo tiempo, también en ese concepto normativo introduje, más allá de algún cuestionamiento que pueda hacérselo, pero introduje las directivas que se dictaron desde el Comando General del Ejército. También introduje los reglamentos del Ejército. También introduje toda la normativa con la que se formaron en el Colegio Militar, en la Escuela de Policía, nuestros defendidos. También va el Código Procesal Penal de esa época ahí. Y los militares que van al colegio militar van a ser para ser profesionales, sí es cierto. ¿Profesionales de qué? Militares profesionales. Pero no es que se han preparado se han profesionalizado porque querían luchar contra la subversión en el año 75. No. Ellos se han formado como militares, como se formaban todos los militares, con un conjunto de normativa que terminan produciendo eso, así como los abogados estudiamos durante 4, 5, 6 años, el tiempo que estudiamos en la facultad, y se nos va generando una mecánica mental para resolver, por ejemplo, un caso penal. También eso pasa, y pasa en todas las profesiones, en la ingeniería, en la medicina. Pero vuelvo al principio, ¿por qué? ¿Por qué este planteo? Porque nosotros encontramos razonable pedirle al tribunal que dentro del marco del Estatuto de Roma, siempre dentro del contexto temporal y socionormativo de la operativa de independencia, entienda, al valorar, resuelva que existe en estos casos, por un lado, una eximente por órdenes no revisables, pero también una ausencia de elementos del crimen. Y nosotros ponemos no culpabilidad y ausencia de elementos y lo ponemos en el centro al Estatuto de Roma. ¿Pero por qué queremos que el tribunal valore las normas del Estatuto de Roma? ¿Por qué el Estatuto de Roma? Consideramos que es el Estatuto de Roma el que tiene que ser la piedra angular del análisis este. En primer lugar, porque no se contrapone con ninguna disposición interna. En segundo lugar, porque de hecho ha sido ratificado por la República Argentina, porque tiene una ley especial de implementación. Pero por sobre todas las cosas, y esta es una razón, le diría que de ius cogens, porque el Estatuto de Roma es el resultado de toda la evolución del derecho penal internacional del mundo desde los primeros crímenes cometidos por los nazis. Es la evolución del Tribunal de Nuremberg, es la recopilación de los estatutos del Tribunal para la ex Yugoslavia y para la ex Ruanda. Es la recopilación del estatuto del Tribunal de Nuremberg. El Estatuto de Roma, aparte, es la confluencia de sistemas penales como el Common Law y como el sistema continental, la confluencia del causalismo y del finalismo,
y fue firmado por 183 países, señor presidente. Luego lo ratificaron 123, pero tuvo una convocatoria a la ratificación mucho más amplia que las que se imaginaron en ese 1998 en Roma, en la conferencia en la que se lo firmó, mucho más amplia. Conviven países como China, los países árabes, Inglaterra, Estados Unidos. Es más, Estados Unidos solamente tuvo problemas con el crimen de agresión por razones históricas obvias, pero en relación al resto de los crímenes no. Y esto es muy importante entenderlo, porque en ese Estatuto de Roma, de alguna manera, está condensada la conciencia universal sobre cómo, por qué, cuándo, a quién hay que castigar, y cuándo, por qué, cómo y a quién no hay que castigar, cuándo la culpabilidad es menor. ¿Y por qué digo que sí o sí tenemos que aplicar el Estatuto de Roma? Porque este Estatuto de Roma es el que codifica a estos crímenes. El Estatuto de Roma, y siguiendo una línea anglosajona, codifica estos crímenes, establece cuáles son esos elementos de estos crímenes, de los que ya va a hablar el doctor Bertini, y es la ley específica en la materia, mucho más que nuestro Código Penal con sus figuras individuales, luego unidas en un contexto de lesa humanidad. Porque si estamos usando la jurisprudencia penal internacional para condenar a esta gente, tenemos, en razón de un principio de interpretación pro persona que emana del artículo 29 de la Convención Americana, tenemos que usar aquella solución jurídica que sea más beneficiosa. Y no solo porque es más beneficiosa, es porque es la justa. Es porque este es el desarrollo de años de trabajo de una comisión internacional de juristas, de expertos en la materia. No son unos cuantos fallos de un tribunal nacional. Y esto sin de ninguna manera menoscabar la importancia que tienen nuestros fallos. Y habrá visto, señor presidente, que esta defensa, en atención a los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no plantea cuestiones de imprescriptibilidad. Pero si no las plantea es porque reconoce que hay un orden normativo internacional que la Corte ha reconocido en Maceo y en Simón. Y si no las plantea, y si de alguna manera entendemos que estamos en ese orden normativo y por eso traemos a esta gente 45 años después de los hechos, con 45 años más de edad, es porque entendemos que en ese orden normativo penal internacional debe aplicarse el instrumento específico en la materia que es el Estatuto de Roma. Hay algunas cuestiones que es indispensable aclarar antes de seguir. Cuando la acusación habló, entiendo que en un razonamiento que buscaba justificar dogmáticamente una salida para sostener un pedido de condena, hizo mediante un reduccionismo, llevó la decisión de este tribunal en operativo independencia primera parte y el planteo de esta defensa a un extremo desde el cual la argumentación resulta cierta, pero los fundamentos son falsos. Porque no es que el tribunal dijo hay error de prohibición, así, llanamente. No. El tribunal no dijo hay error de prohibición porque la persona no entendía que lo que hacía era delito. Esto es mucho más profundo, señor presidente, porque cuando la fiscalía, después en la próxima audiencia vamos a contestar las cuestiones dogmáticas de estado de necesidad, que todavía no logro entender cómo la adecuación social se transforma después en principio de confianza. Todavía no lo entiendo. Vamos a ver si hasta el martes lo entiendo. Pero más allá de eso, no fue que dijo simplemente, no es el ejemplo ni siquiera académico, pero el ejemplo coloquial de el ciudadano de un país que va a otro y porta un arma. No. Acá hay toda una cuestión que ha sido explicada claramente por el tribunal. Toda una cuestión por detrás. Al punto que nosotros, por eso hoy hablamos de eximente por orden no revisable. Fíjese, señor presidente, que nosotros ponemos no culpabilidad, ausencia de elementos, pero cuando hablamos de no culpabilidad nos vamos a eximente por órdenes no revisables, porque estamos mucho más abajo en lo dogmático que el error de prohibición como el no conocimiento de que lo que se hace es delito. Porque es cierto, el fiscal ha dicho, bueno, yo para el público y para la gente que me pregunta les voy a decir, el error de prohibición hablando simplemente, el error de prohibición no es nada simple, pero bueno,
hablando simplemente es cuando una persona cree que lo que hace es delito. Sí, está bien. Pero podemos decir que la gripe es un proceso respiratorio, pero el COVID mata gente. Entonces no son dos cosas iguales. Porque detrás de esa definición coloquial de error de prohibición, hay todo un análisis que se ha hecho y que es el que nosotros le queremos presentar. Porque de lo que hablamos es de personas que en un contexto normativo y social no podían percibir la orden no manifiestamente ilícita como ilícita. Y ya cuando vayamos cerrando este planteo, vamos a concluir el razonamiento. Pero de eso es lo que hablamos. Y esto se lo digo al señor presidente, que lo sabe perfectamente, y al tribunal, que lo sabe perfectamente, pero también a los que estén escuchando esta audiencia. Por favor, que quede claro, el tribunal oral no ha resuelto error de prohibición como el error de prohibición que surge de un manual. No, no, no. Este es un análisis dogmático mucho más profundo que lo ha hecho el tribunal, sujetándose a doctrina vanguardista del derecho penal. Entonces, en este sentido es que nosotros hoy le damos este enfoque, en el mismo sentido que el planteo que hemos hecho en la oportunidad anterior, pero que le damos el enfoque hoy al pedido este de aplicación del Estatuto de Roma. ¿Por qué hablamos de eximente? ¿Por qué hablamos, perdón, señor presidente, que hay una cuestión técnica? Muy bien, damos continuidad a la audiencia. Ya se ha normalizado la transmisión por YouTube. Sigue en el uso de la palabra la defensa pública. Le decía, señor presidente, que como regla el artículo 32.2 establece que el error de derecho no va a ser un eximente. Pero como excepción se presenta si ese error de derecho elimina la intención o queda dentro de lo que establece el artículo 33 del Estatuto. ¿Y qué dice el artículo 33? El artículo 33 nos habla de cuáles son los requisitos para ese eximente. Bueno, el artículo 33 nos dice que quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida no será eximido, no será. Esta frase es muy importante, no será. Le pido que la tenga presente. Eximido de responsabilidad, a menos que la regla que sienta en coherencia con el artículo 32 es la no eximisión por error de prohibición, a menos que, vamos a la excepción, la persona estuviera obligada por ley a obedecer, la persona no supiera que la orden era ilícita y que la orden no fuera manifiestamente ilícita. Estos elementos conjuntivos que presenta la norma, a simple vista parecieran
elementos comunes, elementos que hacen al propio error de prohibición o error de derecho. Insisto, no es lo mismo, pero vamos a hablar de error de derecho. Pero veamos cuál es el contenido de cada uno de estos artículos, de estos requisitos del eximente y cómo se adecuan al caso en análisis. Que la persona esté obligada por ley a cumplir la orden. Estábamos dentro de un gobierno constitucional y había un código de justicia militar. De hecho, una de las leyes que hemos leído, una de las leyes de las que le hemos hablado en este desarrollo histórico, sujetaba las conductas de las Fuerzas Armadas, exclusivamente penalizaba las conductas de las Fuerzas Armadas con aplicación del Código de Justicia Militar. Estaban obligados a cumplir la orden. Hasta este momento estamos viendo que existe una obligación de cumplir la orden, pero pasemos ahora a los otros requisitos. Porque nosotros, ¿a qué nos estamos refiriendo, excelentísimo tribunal? ¿Nos estamos refiriendo a todas las órdenes? ¿En serio seríamos tan irrazonables de decir cualquier orden, porque es lo que aparentemente querían que se piense las acusaciones y la querella? ¿En serio parecemos que irrazonablemente vamos a decir cualquier orden? Estamos hablando que se exima de responsabilidad porque no podían entender que cualquier orden era no revisable. No. También el ejemplo que ha puesto el fiscal, que festejo que una vez hayan hablado con proposiciones fácticas y llevó el caso exclusivamente del señor Osvaldo Muñoz. No, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de casos de personas que no tenían dentro de la razonabilidad que se le puede pedir en la totalidad de las circunstancias a una persona, no podían comprender que esa orden en ese contexto fuera ilícita. Y esto sí va directamente a las órdenes de allanar y de detener, que se enganchan después con la directiva 333. Por un defecto mío voy hablando de algo que ya vamos a ver aquí, pero de paso lo reafirmo. Entonces esto también es importante dejarlo en claro, porque en esta publicidad que tiene este acto tan trascendente como es un juicio oral, donde se está resolviendo sobre la libertad de las personas, es importante que también se escuche la otra parte del argumento. No estamos diciendo, y el tribunal tampoco nunca resolvió, que no podían entender los militares que entrar a una casa, patear una puerta, agarrar de los pelos a una persona, meterla en el baúl de un auto y llevarla a un lugar de detención era delito. No, eso no ha dicho el tribunal y eso no ha dicho esta defensa. Lo voy a repetir en forma insistente para que no se tergiverse lo que ocurrió en el juicio operativo primer grupo y lo que planteamos nosotros hoy. Estamos hablando de algunas órdenes en determinadas circunstancias. Que no supieran que la orden era ilícita. ¿Cuáles son los criterios que se pueden aplicar, que se debieran aplicar? Bueno, aquí sí, en el mismo sentido del common law, los criterios de razonabilidad y de la totalidad de las circunstancias. En ese criterio, en ese razonamiento plano que tienen los anglosajones, la razonabilidad y la totalidad de las circunstancias. Esos son los dos parámetros que se deben tomar. Por eso el análisis es de caso a caso. Por eso no hay que hacer creer que lo que se resolvió es que en todos los casos no se podía entender. Por eso no hay que hacer creer que lo que se pide hoy es que en todos los casos, que se resuelva que en todos los casos no se podía entender. No, le pedimos al tribunal que analice en cada caso con un criterio de razonabilidad y de la totalidad de las circunstancias si ese defendido en ese momento podía entender esa orden de allanar y detener como ilícita. Pero entonces, que la orden no fuera manifiestamente ilícita como tercer requisito conjuntivo del artículo 33, ¿a qué se refiere? Muy bien. Y acá yo hablo del contexto total. ¿Por qué hablo del contexto total? Porque lo divido en un contexto, el contexto completo de lo que vivían nuestros defendidos y cómo eso yo lo distingo en externo e interno. ¿Y de qué hablo cuando hablo de contexto total externo? Que le pido al tribunal que tenga en cuenta cuando analice esta totalidad de las circunstancias de las que hablo. Hablo de un gobierno constitucional. Y acá está la respuesta al por qué. ¿Se acuerda, señor presidente, que hace un rato empezamos diciendo por qué? ¿Por qué hablamos de los hechos históricos? Por esto. Porque este es el contexto al que yo llamo externo, dentro de ese contexto total.
del gobierno constitucional, de la existencia de organizaciones armadas, de la ley 2840, de la ley 19053, de las opiniones de todo el arco político, de las publicaciones periodísticas, de la revista Estrella Roja, de la revista Evita Montonero. Ese es el contexto total externo en el que se movía la sociedad y en el que se movían nuestros defendidos como miembros de la sociedad y como integrantes de Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Y el contexto interno, bueno, la directiva 333/75, principalmente. También los reglamentos del ejército. También las normas dictadas por el ejército. Toda la normativa que formaba parte de este operativo Independencia. Pero ¿qué decía la directiva 333/75? Bueno, en relación a establecía las normas básicas de procedimiento y establecía las normas de detención de personas durante el desarrollo de operaciones militares, los elementos, lo dictó el Estado Mayor General del Ejército, disculpen. Durante el desarrollo de operaciones militares, los elementos y sospechosos o incursos en hechos subversivos o conexos serán detenidos o puestos a disposición del PEN a través del procedimiento que se determina a continuación. Fíjese, excelentísimo tribunal, dos cuestiones. Fíjese cómo, porque esto es una prueba de cargo de la Fiscalía, ¿no? Y ellos afirman que ahí la frase un hecho subversivo habla de cómo se gestaba ya este plan completo del que habla la Fiscalía, que nosotros decimos que no fue un plan completo, es otra cuestión, pero se gestaba. Y nosotros decimos, no negamos la directiva. Lo que decimos es que esta directiva forma parte del contexto total interno. Pero la directiva 333, que decía que se pongan a disposición del comando a las personas detenidas, también hace una afirmación y dice, dentro del plazo más breve posible, que no excederá las 48 horas, el comandante de la quinta brigada, solicitará al comandante general del ejército la detención a disposición del PEN. Fíjese, excelentísimo tribunal, cómo ahí la intervención de nuestros defendidos, de los que puedan haber, de los casos en los que se entienda que procede este planteo, se corta la intervención y lo que surge de la totalidad de la directiva 333/75 es licitud, no ilicitud. Ojo, atención a esto, con subrayado, licitud dentro de ese contexto, porque toda estas normas hay que analizarlas en ese momento. Pero el contexto total, este contexto interno del que hablo, no solo es la directiva 333. Lo que pasa es que no me alcanzaba el espacio en el presi para poder ponerla. Pero también es la directiva 404 del 75, el reglamento, el RC 52, el RC 81, el RC 82, el RC 82 tomo 2, el RC 82 tomo 3, el RC 83, el 9.1, el 16.1, el 16.3, el 16.4, el 5.52, el 9.51, el 111.90. En este disco están todos los reglamentos, señor presidente, excelentísimo tribunal, esto está ofrecido como prueba. Esta es toda la reglamentación que recibían, que iban internalizando como información, internalizando como pautas de conducta dentro de su profesión como militares, nuestros defendidos. Pero esto también alcanza a la policía, también alcanza a la gendarmería, porque como fuerzas de seguridad tenían un código de procedimientos vigente en ese momento que nos hablaba de las facultades que tenían, Entonces, dentro de ese contexto, un código procesal dictado en gobierno constitucional, dentro de ese contexto, también se entiende que abarca a la fuerza de seguridad. Por supuesto que no dentro del contexto reduccionista. El problema de hacer un análisis reduccionista es que se terminan llegando a conclusiones que parecen reales,
El problema es que o la información que se toma para llegar a esa conclusión es parcializada y entonces la conclusión no va a ser verídica, o se parte de una premisa falsa y se llega a un resultado equivocado. Pero esto que le estamos presentando al tribunal es el contexto total en el que nosotros pedimos que se entienda que han existido situaciones de defendidos en las cuales existe un conjunto de normas, un conjunto de información social que ha llevado a entender que la orden no era ilícita. Pero hay un punto fundamental acá. El señor fiscal explicó la distinción entre la evitabilidad o no evitabilidad del error y en consecuencia cómo el error evitable genera algunas consecuencias y el inevitable genera otras. Y dijo que en el caso no podía existir razonablemente la conclusión de que hubiese habido un error de prohibición inevitable. Pero mire, excelentísimo tribunal, yo hace un rato, cuando estaba leyendo el artículo, les dije por favor que tengan presente que el artículo 33 dice, cuando habla de la regla de no exhibición, dice no será eximido de responsabilidad. Y aquí viene la irrelevancia del análisis de evitabilidad o no del error, según el mismo estatuto y la doctrina que analiza el estatuto. Porque del artículo 33, a contrario sensu, y en el marco del artículo 29 de la Convención Americana, de la que yo habló la doctora Lucero, y yo no voy a entrar en esa cuestión, no es mi especialidad, pero sí dentro del principio pro persona, entonces se tiene que entender que cuando concurran esas tres causales, será eximido. Si el artículo dice no será eximido a menos que, si ese a menos que está presente en sus tres requisitos conjuntivos, entonces sí será eximido. Y ese será es una afirmación, no es una condicional, no dice podrá. Quita discrecionalidad al análisis del juez. La evitabilidad o no de este tipo de errores no es relevante a los fines de la resolución de la cuestión que se plantea. No quería dejar pasar esto porque hace a la confrontación de lo que había planteado el fiscal. Entonces, excelentísimo tribunal, y en relación a este tema, sí entendemos y le pedimos al tribunal que así lo analice y que se aplique en los casos en que concurran estos elementos, que existen órdenes, casos de defendidos que han recibido órdenes de allanar o detener, que no podían ser percibidas por ellos como ilícita, que estaban obligados a cumplir, que la orden no era manifiestamente ilícita y que no podían comprender, no podían captar ningún contenido ilícito en una orden que tiene toda la formalidad ilícita, pero que en algún momento haya tenido un contenido, un metafín ilícito. Pero ¿por qué hablamos también de ausencia de elementos del crimen? En la lógica de la que habló la doctora Lucero, del Estatuto de Roma, lo dijo muy claro cuando dijo aquí hay elementos causalistas, finalistas y del common law. El Estatuto de Roma define las figuras, vamos a decir las figuras típicas, define las figuras típicas con el criterio del common law, o sea, define el crimen con elementos, en un razonamiento plano. Ni mejor ni peor. Yo tengo mi apreciación, pero ni mejor ni peor. Es distinto el razonamiento. Por eso nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Es common law? ¿Es causalismo? ¿Es finalismo? Bueno, esa discusión no interesa a los fines de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué nos pide el artículo 30? Perdón. ¿Cuáles son los elementos que establece el anexo a partir del artículo 7 del Estatuto de Roma? ¿Cuáles son los elementos que plantea para el delito, que sienta, perdón, no que plantea, para el delito de lesa humanidad? Muy bien. El Estatuto de Roma nos dice que se cometa una de las conductas del artículo 7.1 y vamos, es el elemento material, y vamos a los otros elementos no materiales,
que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. Y en el tercer elemento, este sí no material, que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. Vamos hacia acá, está resaltado conocimiento e intención. Y aquí sí tengo que tocar esta cuestión, porque es un pedido que le queremos hacer al tribunal. Esto puede entenderse, conocimiento e intención están definidos en el artículo 30 del Estatuto de Roma. Podemos entender estos elementos desde el causalismo y entonces contenidos en la culpabilidad, como dolo. Podemos entenderlo desde el finalismo y entonces hablaremos del contenido del tipo subjetivo. Tendrá sus consecuencias distintas. Nosotros entendemos que estas circunstancias de las que nosotros acabamos de hablar también se aplican en una interpretación finalista de la regla que sienta el Estatuto de Roma a la ausencia del elemento conocimiento. Aquí hay una discusión mucho más profunda sobre el artículo 30. Y el artículo 30 nos habla del elemento de intencionalidad. Acabamos de ver la figura, para seguir encauzando, nos acabamos de ver la figura, los elementos del crimen y los elementos subjetivos, dice que tenga conocimiento y que tenga la intención. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intención y de conocimiento en el Estatuto de Roma? El artículo 30 nos dice que esta intención, que a los efectos del artículo, la intención se entiende como quien en relación con una conducta se propone el resultado, incurrir en ella, perdón, o con relación con una consecuencia se propone causarla o es consciente de que se producirá, remarcado, se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Y cuando habla de conocimiento, nos dice que, a los efectos del presente artículo, por conocimiento se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Aquí, excelentísimo tribunal, bueno, el artículo 30 establece una cláusula de reserva que dice que, salvo que haya una regulación más ceñida o es particular, la regla de imputación que se va a utilizar es la de este artículo. El artículo, en esa lógica, desde el artículo 7, la regla de imputación que debe aplicarse es esta. Pero yo sí quiero hacer referencia a una cuestión, porque hay una discusión aquí que se trabó en relación a de qué habla el artículo. Prevé el dolo eventual, no prevé el dolo eventual. Desde la interpretación de esta defensa, cuando el artículo dice, cuando habla de se va a producir una consecuencia, cuando el artículo 30 en el punto 3 dice, a los efectos del presente artículo, con conocimiento se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir, elimina el elemento representación del resultado y toma el caso de conciencia del resultado como dolo directo. Y en este punto es en el que nosotros nos detenemos y decimos, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo influye todo ese conjunto de datos fácticos, normativos, sociológicos, sociales que hemos visto? ¿Cómo influye sobre el conocimiento, sobre la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos? Cuando el estatuto habla de circunstancia, aquí se entiende la conciencia de que existe una circunstancia. La palabra circunstancia es sinónimo de elemento, ¿no? O sea, que la persona tenga la conciencia de que está presente el elemento aquel. ¿Cuál es el elemento aquel? El elemento aquel era justamente que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado, sistemático, dirigido contra una población civil. Esto también esto también se relaciona con lo que hemos planteado
sobre este contexto socionormativo. Nosotros entendemos, excelentísimo tribunal, que ese contexto socionormativo también incide en este elemento conocimiento, suprimiéndolo, con lo cual se disloca la lógica de los elementos del crimen y al estar ausente uno de los elementos de ese crimen, no se puede imputar esos resultados dañosos a nuestros defendidos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿podemos hacer 5 minutos de cuarto intermedio para ordenarlo? Hacemos 5 minutos de cuarto intermedio a pedido de la defensa. No interrumpan la transmisión ni corten la transmisión. Vamos a hacer, ¿ahí te está escuchando? Vamos a hacer un cuarto intermedio de 1 hora hasta las 14 y va a continuar la defensa pública.